La historia de Guatemala en la segunda mitad del siglo XX es una historia de contrastes brutales. Empieza con un momento de una esperanza democrática increíble, lo que se conoció como una verdadera primavera. Pero esa primavera se hunde en una de las guerras civiles más largas y sangrientas de toda América Latina. Ok, vamos a viajar en el tiempo. Estamos en 1944. Imaginen el ambiente. La sociedad guatemalteca, ya cansada, harta de décadas de dictadura, se levanta. ¿Y qué pedían? Pues pedían cosas que hoy nos parecen, lo más básico, ¿no? Elecciones libres, libertad de expresión, mejores sueldos, poder estudiar. Fue un verdadero estallido popular que sacó del poder al dictador Jorge Ubico y de repente abrió la puerta a una época de libertad como nunca antes se había visto. Pero toda esa esperanza de 1944 choca de frente con lo que vino después. Este mapa que estamos viendo, es la cruda realidad de los siguientes 36 años. Es la huella de un conflicto armado interno que dejó una cicatriz profundísima en todo el país. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es que se pasó de esa esperanza a esto? ¿Qué fue lo que pasó para que ese sueño de democracia se convirtiera en una pesadilla de violencia? Bueno, vamos a seguir el hilo de los hechos para entenderlo. A esta la llamaron la Revolución de Octubre, y no fue cosa de un grupito, ¿eh? Ahí estaban todos, maestros, estudiantes, trabajadores, hasta militares jóvenes. El objetivo era súper claro. Había que modernizar el país y, sobre todo, terminar con ese sistema de opresión y miseria que solo beneficiaba a unos cuantos. Y bueno, después de la revolución, dos presidentes se pusieron al frente de este proyecto: Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Y ojo, que no se quedaron en discursos. Se pusieron manos a la obra para implementar una serie de reformas bastante audaces, que de verdad buscaban cambiar las estructuras del país desde la raíz. Y miren la magnitud de lo que hicieron. Fue impresionante. Una nueva constitución que daba derechos a la gente, por fin se le dio el voto a las mujeres alfabetizadas, se creó el Instituto de Seguridad Social, el IGS, y un nuevo código de trabajo para proteger a los trabajadores. O sea, eran cambios de fondo, ¿eh? La idea era crear una sociedad más justa. Pero, de todas estas reformas, hubo una que se convirtió en el centro de toda la polémica. Aquí, justamente aquí, está el punto de quiebre, el Decreto 900, la famosa Ley de Reforma Agraria. A ver, la idea era simple, pero, súper poderosa: darle tierra al que de verdad la trabaja. ¿Cómo? Expropiando esas extensiones de tierra enormes que estaban sin cultivar, los latifundios, para dárselas a miles y miles de familias campesinas. Para el gobierno, esto era justicia social pura y dura. Para otros, era una amenaza directa a sus intereses. Y es aquí donde la historia de un país pequeño como Guatemala se cruza, o mejor dicho, choca de frente con la gran historia mundial. Hay que recordar el contexto. Estamos en plena Guerra Fría. Para Estados Unidos, cualquier cosa que sonara a reforma social, y ni se diga una que tocara la propiedad de la tierra, se veía con un solo lente: el de la lucha contra el comunismo. Este cuadro lo explica perfecto. De un lado, el gobierno guatemalteco diciendo: esto es justicia social, es soberanía. Del otro lado, Estados Unidos y sobre todo una empresa, la United Fruit Company, diciendo: esto es comunismo. Y es que esta compañía era súper poderosa, tenía cantidades gigantescas de tierra sin usar en Guatemala. Como el Decreto 900 la afectaba directamente, usó toda su influencia en Washington para pintar al gobierno de Arbenz como un títere de la Unión Soviética. Y al final toda esa presión terminó en lo que tenía que terminar: un golpe de Estado. La CIA se metió con todo. No solo le dio dinero y armas a un ejército rebelde, el de Carlos Castillo Armas, sino que montó una operación de guerra psicológica tremenda. Tenían una estación de radio, Radio Liberación, que no paraba de meter miedo, de decir que la invasión era inminente, desmoralizando al ejército. Al final, sin apoyo y con una presión internacional brutal, Arbenz no tuvo más opción que renunciar. Y así, de un plumazo, la primavera democrática se acabó. Y uno podría pensar que el golpe de 1954 trajo paz, pero fue todo lo contrario. Lo que hizo fue cerrar de golpe cualquier posibilidad de cambio por la vía política. Esto creó una espiral de represión, de gobiernos militares, que a su vez provocó la reacción,
A principios de los 60 surgieron los primeros movimientos guerrilleros, y ahí, formalmente, arrancó el conflicto armado interno. Y es que aquí la situación se pone todavía más trágica. El Estado guatemalteco adoptó una estrategia de contrainsurgencia, una idea de que había un enemigo interno. ¿Y qué significaba eso? Que ya no había diferencia entre un guerrillero con un arma y un opositor civil. Si eras líder sindical, estudiante, activista de tu comunidad, pasabas a ser considerado parte de ese enemigo interno. 669. Pensemos en ese número un momento. 669 es el total de masacres que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico logró documentar al terminar la guerra. Y es una cifra que, aun siendo tan alta, apenas nos da una idea de la magnitud del horror que se vivió. Este mapa es muy diciente. Nos muestra exactamente dónde golpeó la violencia con más saña. Si ven esa mancha roja tan intensa, eso es el altiplano indígena, especialmente en el departamento del Quiché. La estrategia del ejército se enfocó de manera brutal y desproporcionada en las comunidades mayas, porque tenían la idea, equivocada, de que eran la base social de la guerrilla. Y claro, para ejecutar una estrategia así, el ejército creó unidades de élite de contrainsurgencia, como los famosos caiviles. Su entrenamiento estaba diseñado para una cosa, una eficacia brutal en el combate, una guerra sin cuartel, y por eso mismo se convirtieron en uno de los grupos más temidos de todo el conflicto. Pero bueno, después de décadas y décadas de guerra, el país simplemente ya no daba más. Estaba agotado. A finales de los 80, una mezcla de cosas. El cansancio de la gente, la presión de la sociedad civil y también un cambio en el mundo con el fin de la Guerra Fría, todo eso empujó a las dos partes, al gobierno y a la guerrilla, a sentarse a negociar. Ahora, el camino hacia la paz no fue un sprint, fue más bien un maratón. Fue un proceso larguísimo y súper complejo. No es que un día se sentaron y firmaron, no. Fueron años de negociaciones pasito a pasito. Desde los primeros acuerdos regionales en Esquipulas, pasando por la mediación de las Naciones Unidas, poco a poco se fueron construyendo los cimientos, hasta que por fin, el 29 de diciembre de 1996, se firmó el Acuerdo Final de Paz. Pero, y esto es clave, los acuerdos de paz no eran solo para que dejaran de sonar los disparos. También abrieron la puerta a un proceso importantísimo, el de entender. Entender qué había pasado, por qué, quiénes fueron los responsables. Buscar la verdad era la única manera de intentar que algo así no volviera a ocurrir nunca más. Y de esa búsqueda de la verdad salieron dos trabajos monumentales. Primero, el informe REMI de la Iglesia Católica. Fue un esfuerzo increíble, recogiendo miles y miles de testimonios. El líder de este proyecto, Monseñor Juan Gerardi, fue asesinado solo 2 días después de presentar el informe. Pagó con su vida por atreverse a contar la verdad. Y luego vino la Comisión Oficial de la ONU, la C, que no solo confirmó todo lo que decía el REMI, sino que fue un paso más allá y concluyó algo durísimo, que el Estado había cometido actos de genocidio contra los pueblos mayas. Y con esto llegamos al punto central de todo. Hay una cita en el material que investigamos que lo resume a la perfección. Dice que esta historia no son solo hechos del pasado, sino que está viva en las consecuencias que se viven hoy. Y es que es así. El conflicto armado en Guatemala no es un capítulo cerrado en un libro de historia. Sus efectos, la desigualdad, la impunidad, el racismo, todo eso sigue muy presente. Por eso, entender ese pasado no es solo un ejercicio de memoria, es la única herramienta para entender el presente y para poder, ojalá, construir un futuro distinto.